framework es básicamente una cajita de herramientas. En este caso, esta cajita de herramientas nosotros la ocupamos para el desarrollo web. He dado algunos otros ejemplos anteriormente en otras charlas y lo que les pongo es, por ejemplo, tienen un bochito y tienen un Ferrari. Entonces, imagínense el tipo de herramientas que van a necesitar para arreglar un bochito y el tipo de herramientas que van a necesitar para arreglar un Ferrari. Son muy, muy diferentes. Entonces, básicamente, ese conjunto de herramientas que ocupamos para arreglar ya sea ese Ferrari, ese bochito o cualquier otro carro, es el concepto que nosotros utilizamos en web o en programación para desarrollar algo. O sea, básicamente traemos un conjunto de herramientas que nos va a facilitar la vida para hacer un desarrollo en este caso. Bueno, yo podría añadir que aparte de las herramientas que pueden utilizar, un framework o marco de trabajo o desarrollo, pueden agregar lo que es disciplina, no sé, incluso un poco de ética, podrían decirle, y quizás como una guía, ¿no? Para desarrollar. Cuando utilizan un framework, ya no pueden hacer lo que ustedes quieran con el lenguaje, ya hay como un reglamento que ustedes necesitan utilizar. Entonces, por lo regular, lo que hacemos todos es ir a la documentación, leerla, aprender lo que es la filosofía de ese framework y para qué sirve, cómo se utiliza, sintaxis. O sea, ya se alejan mucho de lo que es, por ejemplo, PHP tradicional, que podían hacer lo que sea, meter clases, consultas, conexión base de datos en un solo archivo PHP, sino que ahora les dicen, ok, esto ya no se puede hacer, sino que tienen que hacerlo así, con estos pasos, esta distribución de trabajo, esta distribución de archivos, cada directorio sirve para esto, etc. O sea, ya no pueden hacer lo que quieran, sino que hay como una disciplina, reglamento, las herramientas y una guía paso a paso. No sé qué más quiero agregar. También un framework en este caso es como, bueno, implementa framework como imaginar uno de esos, ¿cómo se dice? Esos torres muy altos que se construyen primero de metal, solo son pedazos de metal, donde salen las cuadras y eso es el framework. El framework asegura que ya todos los básicos están implementados. O sea, yo no tengo que preocupar sobre, no sé, cierto manejo de sesión, sign-in, sign-out, ya están todos disponibles. Lo único que tengo que hacer es llenar esos cuadritos con las paredes, pongo mi cama y ya. Ahí tengo mi sitio listo. Todo lo complicado ya está arreglado en el framework. Bueno, por mi parte, a mí me gustaría añadir que yo vengo desde el lado más visual, entonces los ejemplos más fáciles siempre me ayudan. Y a mí me lo explicaron una vez muy simple, a ellos les gusta mucho hablar del Lego como ejemplo de muchas cosas, ¿no? Es un ejemplo, mira. Algo que un lenguaje es una serie de piezas de Lego que está enorme, ¿no? Tienes para hacer lo que sea. Un framework lo que ya te permite es que agarra y agrupa esas piezas dependiendo de lo que tú puedas llegar a ocupar. Te da ya una base, no necesitas empezar a construir tú todo desde cero. Pero obviamente, como dice Jimmy, hay reglas para saber cómo pedir esa base de fichas ya armadas que te van a ayudar a canalizar tu proyecto, ¿no? Eso es un framework, básicamente así fue como yo lo entendí. Ya te da una especie de ventaja porque tú ya vas pidiendo los componentes y ya te los da armados. Entonces ya no es como que tú estás jugando con el Lego completamente deshecho, ¿no? Ya viene como que algunas partes hechas, bueno, pues no sé, estás construyendo una casita de Lego y quiero la cocina, para cocina, y te viene ya la cocina hecha, ¿no? O sea, ya sabe bajo qué estándares te va a entregar la cocina. Eso es lo que tú tienes que ya conocer del framework, ¿no? Cómo va a trabajar, cómo te lo va a estructurar y luego cómo lo vas a integrar con los demás componentes. Ese es un framework para mí. No sé si eso me ayuda un poco, pero sí. Es como la versión Lego Star Wars. Más o menos, acá tienes que armar tú toda la historia de la parte y solo vas a la tienda y dices, quiero la historia de la parte. Eso básicamente. Además de que, bueno, creo que el hecho de que usemos frameworks te ayuda, te permite también poner en práctica lo que son los buenos principios, ¿no? Los principios de programación, ¿no? Todas esas metodologías de pronto o ideas que por ahí existen,
el hecho de usar un framework te permite aplicarla, ¿no? Te va educando esa parte. Realmente cuando empezamos, bueno, no sé si todos, pero yo sí, empezábamos a hacer código, pues como decían por ahí, espagueti, ¿no? Y le metíamos de todo ahí. Cuando empezamos a usar un framework, ya nos va educando, mejor dicho, reeducando para hacer el uso correcto, ¿no? de ciertas funciones, de ciertos principios. Y al final del día, o al final de varios meses de práctica, pues bueno, también vamos mejorando y vamos creando mejores cosas, ¿no? Pero también te permite esa reeducación, ¿no? Si ya tenemos ciertas bases, también es bueno aplicar ciertos principios. No sé si les quedó alguna duda. Pues no sé, yo creo que el siguiente punto sería, estoy de acuerdo con Saúl que de cierto modo el framework te ayuda a entender cosas que tal vez por tu cuenta no te habría dado cuenta, como organización, como nombrado, ubicación, estructura de directorios. De cierto modo es una ventaja o un paso adelante, pero supongo que todos estaremos de acuerdo que incluso usando un framework podemos tener mal código o malas aplicaciones. Básicamente el framework es como una guía, como decíamos, ya necesitamos armar pieza por pieza, pero eso no nos libra de tener cuidado en lo que estamos armando. Básicamente te reduce el rango de lugares donde te podrías equivocar, pero no te garantiza que lo que estés haciendo esté bien hecho, ¿sabes? Porque de cierto modo sí hay cosas que nos tocan a nosotros como programadores. De cierto modo es lo que decías, ya no tienes que hacer desde cero, pero eso no te libra de que hay cosas que sí tienes que conocer. Básicamente es una ayuda en la parte técnica, pero no te dice cómo hacer una aplicación. Básicamente te dice cómo manejar una sesión, te dice cómo manejar una conexión a la base de datos, pero de ti sigue dependiendo que uses bien esa conexión a esa base de datos, que uses bien esa sesión o no. Básicamente te reduce la complejidad, pero no te libra de errores. No sé si alguien pueda comentar más sobre ese tipo de experiencias, porque siento que la gente que no le gustan los frameworks es porque ha llegado a una aplicación donde al parecer la aplicación se vuelve inmanejable y piensan que la culpa es del framework. Hace un tiempo me tocó trabajar con un código que empezó a mí, que lo conozco, y llega a mí hecho en CodeIgniter, que maneja modelo vista controlador, ¿no? En CodeIgniter te dice, estas son tus carpetas modelo, estas son tus carpetas vista y estas son tus carpetas controlador. Y dices, pues es genial porque ya no las está dando. Este código tenía un solo controlador que imprimía las vistas y llamaba a los modelos, es decir, hacía la conexión a la base de datos e imprimía en el único controlador que tenía. Es decir, o sea, no importaba que esta persona hubiera usado un framework, era un código horrible de un archivo como de 10.000 líneas para 3 cosas que hacían, ¿no? Entonces, como dice Luis, el framework ya te da la estructura, por ejemplo, en este caso de directorios, pero depende de ti usarlas correctamente, ¿no? Es una guía, no es una regla. Bueno, a mí también me gustaría hacer énfasis en que yo he conocido a muchas personas que entran directamente a lo que es el framework. Entran a programar y ahí están, lo manejan súper bien. Pero en determinado momento llega la ocasión en que no necesariamente tienen que hacer la aplicación en un framework. Es tan sencilla la aplicación que lo tienen que poner a código duro. O sea, a código duro me refiero a las funciones nativas que tiene PHP. Me tocó una ocasión que les decían, bueno, haz una conexión a base de datos. Y decían, bueno, pero necesito el framework. Entonces, es lo que yo les comentaba. O sea, primero hay que tener unas bases sobre programación, principalmente lo que van a utilizar, de las funciones nativas, por así decirlo. Por ejemplo, una conexión a base de datos es tan sencillo como hacerlo en el framework. O sea, hay que conocer el entorno para después poder utilizar las herramientas. Por ejemplo, es lo que yo les mencionaba sobre el carro. Primero vamos a conocer cómo funciona y después ya lo utilizamos. Sí. Creo que también es muy importante ver que frameworks no son
definición de composición de MVC, que todos los frameworks son más o menos lo mismo. De hecho, yo por ejemplo, hace 2 años con un amigo mío hicimos nuestro propio framework basado un 99% en funciones. No hay MVC, no hay objetos para usar. La razón detrás de esto es, bueno, por nuestra visión, PHP es un generador de texto. Que hago texto, puro texto, porque esos páginas web son. Entonces, si tienes alguna interfaz gráfica, no sé, en Ubuntu, el Gnome o el KDE, esas interfaces de usuarios requieren objetos, porque esos es software que está corriendo con mucho tiempo, que tiene su interfaz y todo. Para generar texto es prácticamente nada más, hay un poco de input, procésalo, agrega un poco de base de datos, mézclalo, agrega algo de texto y ya. Mándalo al output. Eso es lo que PHP prácticamente hace, y por nosotros, en la experiencia que tenemos nosotros, todo el MVC y todos los objetos agregados, mucho overhead, hace que el aplicativo es mucho más pesado y muchas veces también más complicado que necesario. Bueno, lo que nosotros decimos es las páginas dadas incluyen todo hacia arriba, primero el código, agregas una librería que empieza en el framework, en el fondo, que carga librerías necesarias. De ahí agregamos al HTML, hay ciertas funciones rápidas y ligeras para cargar datos de base de datos, y al fin lo mandamos todo este HTML, que está muy variable, lo mandamos a una función, y esta función queda entregado, mándalo al cliente, y eso es todo. Este framework igual es muy poderoso, hay muchísimas cosas ahí que hemos usado en nuestros desarrollos, pero es completamente diferente de WordPress o cualquier otro framework que vas a encontrar. Entonces ahí también, cuando ustedes van a, creo que lo importante aquí es que si van a hacer un cierto proyecto, siempre es importante ver qué son mis necesidades, incluso con la idioma. O sea, a mí me encanta PHP, yo hago casi todo con PHP, pero PHP no puede hacer todo. Si tu proyecto, no sé, por ejemplo, quieres hacer un chat, yo vi exactamente un sitio web que era especializado para hacer chats, esa cosa lo desarrollé en Node.js, simplemente porque PHP no está bien diseñado. Por eso PHP, cada script empieza, hace lo que tiene que hacer, termina, desde ahí ya no hay nada. Cada script que empieza a correr, empieza en un entorno limpio. No hay otros objetos, no hay una conexión con base de datos todavía. Tienes que hacer todo desde cero. Node.js, al otro lado, por ejemplo, cada conexión que llegue, cada vez que algún navegador conecta por ahí para mandar un mensaje o lo que sea, esa conexión entra en un entorno donde ya hay conexión con base de datos, ya hay todas las estructuras de memoria listo, y se puede procesar esos mensajes listo y mandar ese mensaje a todos los demás los clientes que están conectados. Entonces, por eso siempre es muy importante cuando empiezan un proyecto nuevo, primero consideran muy bien cuál es el idioma que voy a necesitar. Muchas veces sea PHP, a veces podría ser que no. Después el framework, ¿qué exactamente es lo que voy a hacer? Si yo voy a hacer algún sitio para mi papá, o no sé, alguna tiendita en la esquinita, seguramente puedes hacer algún WordPress simple y en medio día ya estás listo, no empieces desde cero. Si al otro lado tienes que hacer un sitio web que requiere, no sé, una carga de 100.000 páginas por día, no hagas WordPress, por favor, porque das una pesadilla.
vas a tener que buscar algo que es más rápido, que es más diseñado para poder, para estar más eficiente. Bueno, referente al tema que tocaron los compañeros, hay una frase que a mí me gusta siempre compartirla, siempre la digo, y es que si tienes un desarmador, no vas a querer clavar un clavo, y si tienes un martillo no vas a querer atornillar un tornillo. Entonces cada herramienta tiene su objetivo, cada herramienta tiene su porqué, y así mismo es los lenguajes, y así mismo son los frameworks, y así mismo es todo. O sea, hay que identificar bien lo que necesitas, hay que identificar hacia dónde vamos, hay que tener una buena perspectiva, y con base en eso pues hay que elegir las herramientas que vamos a ocupar. Eso también a nosotros como profesionales nos abre una puerta, porque decir, o me aprendo todos los lenguajes para que sepa hacer de todo, o también me puedo especializar en algo, o puedo tomar un framework en específico o un lenguaje en específico. Y eso nos va a dar un marco de trabajo sobre el cual siempre vamos a tener un camino sobre el cual ir en ese sentido. Otra de las cosas importantes de, por ejemplo, un framework, hoy en día hay muchísimos frameworks de todo tipo, es que el framework lo que te permite es que te enfoques en lo que es el modelo de negocio directamente. O sea, te evitas de toda la talacha de, a ver, voy a pensar en cómo va a jalar toda mi aplicación. No, y en ese contexto, por ejemplo, podría entrar a un framework, porque te va a ayudar a decir, pues ya todos los archivos base, todo esto, ya tiene una estructura, y todo esto ya viene con una base sólida, no nada más porque sea el código, sino a veces que también porque lo soporta una gran comunidad detrás de ese código, y eso te ayuda muchísimo, porque pues puedes googlear y pones ahí cómo se hace esto, y ya te va a ayudar porque otras personas lo están haciendo. Pues quizás también eso te pueda ayudar lo que es el framework, pero principalmente te acerca mucho a centrarte en el modelo de negocio. ¿Y cuál es tu modelo de negocio? Es decir, yo quiero que mi aplicación sea, por ejemplo, un chat. Entonces yo me voy a centrar en que funcione el chat como mi cliente pide, en lugar de centrarme en hacer que todo lo que hay detrás, el funcionamiento con la base de datos, el funcionamiento del servidor, el funcionamiento de cómo se declara una clase, por ejemplo. En lugar de pensar en todo eso, me voy a centrar específicamente en hacer que funcione ese chat, o en hacer que funcione un comercio electrónico, en hacer que funcione cualquier aplicación que nosotros tenemos. Eso es lo que yo siento que nos da la ventaja a un framework, que te acerca más a que tú te enfoques en el modelo de negocio y que te enfoques más, y dejes a veces, para algunos, esa talacha aburrida, ¿no? En ese sentido, no sé. Bueno, a mí me gustaría un poco una opinión de que me gustó también mucho como lo dijo Sven, que puede ser como ya el esqueleto de un edificio, como lo dijo Carlos, que pueden ser ya piezas que están prehechas, pero creo que siempre va a haber como un momento en el que dices, no sé dónde empezar, el framework es un buen lugar en dónde empezar, sobre todo porque te da disciplina, te enseña patrones, pero sí es muy importante que leas como toda la documentación al respecto. O sea, porque sí tienes que saber cómo funciona y por qué funciona así. Y una vez que lo entiendas, tal vez entiendas por qué es productivo hacerlo de esa manera que ellos lo proponen. Entonces creo que eso es súper importante, y sí llega a haber algunas implementaciones, porque sobre todo los frameworks están hechos para hacer implementaciones de algo que ya está prehecho, de una manera muy específica a ti, como dice Isaac, ¿no? Igual y yo ya sé que quiero pues no sé, un blog que va a tener así como WordPress, que va a tener ciertas secciones, que va a tener categorías, etc. Y realmente solamente es una implementación para el cliente final que tú necesitas. Pero realmente los equipos de desarrollo que son realmente poderosos son estos equipos que encuentran ciertos nichos de negocio y que aprenden a hacer las herramientas necesarias para resolver los problemas que pertenecen a ese nicho de negocio, ¿no? Y es ahí donde puedes realmente hacer como pues algo que sea valioso, ¿no? Entonces es importante que tú aprendas frameworks como un primer paso, que aprendas a diferenciar qué tiene cada uno de ellos,
que aprendas a ver en qué te sirven, en qué tipos de casos te sirve cada uno de ellos, y si después de eso tú ya los entendiste y realmente puedes tú resolver otro problema de negocio desde cero, hacer tu propio framework, es que realmente has dado como un paso como un programador ya experimentado, senior, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, hay por ahí muchas opiniones en internet, ¿no? O sea, igual y cuando no sabes por dónde empezar, empiezas a leer documentaciones, aprendes frameworks, una vez que ya no te sirven, pues ya puedes hacer el tuyo propio, ¿no? Entonces, realmente alguien que tiene la experiencia necesaria para hacer un framework es alguien que pues ya debe el siguiente paso para crear nuevas herramientas. De hecho, bueno, lo que estaba diciendo que de documentación, el área donde están ustedes, informática, prácticamente significa por todo lo demás de su vida van a estar aprendiendo. Si quieren salir del desarrollador senior, junior y llegar a un desarrollador senior, van a tener que salir no solo de hoy conozco PHP, también van a tener que aprender cómo funcionan los servidores, cómo los manejo, cómo funcionan los sistemas de correo para poder hacer eso. Yo por cada cliente que tengo que hacer nuevas cosas, voy a internet, Google es tu amigo, ahí encuentras todo lo que necesitas. De hecho, también en cuestión de recursos, bueno, no sé cómo es su nivel inglés, hay un sistema que se llama IRC, que eso existía desde prácticamente existe desde el inicio del internet. Mucha gente no lo conoce, pero ustedes como desarrolladores sí les puedo recomendar mucho utilizar IRC. Hay muchos canales ahí donde hay 1.000, 2.000 personas. Si tú no puedes encontrar tu respuesta en Google, puedes en el foro dejar tu pregunta y esperar que en 2-3 días o semanas hay una respuesta, o vas a IRC y hay un buen chance que en 5 minutos tienes tu respuesta disponible, sea de PHP o en mi caso problemas con el servidor de correo. En muchos casos yo puedo hablar directamente con los desarrolladores del software. Yo he platicado directamente con los desarrolladores de PHP en ciertos casos con problemas que tenían. ¿Qué mejor podrías encontrar para resolver tu problema? Entonces, el IRC es un gran recurso por ustedes para resolver los problemas que pueden encontrar. Incluso deben existir canales en español, pero supongo que esa es la segunda recomendación. Aprendan a hablar inglés, porque hay muchísimos recursos de PHP en español, pero ni hay comparación de la cantidad de recursos en inglés. Bueno, siguiendo en ese tema es como que es muy claro que en esta carrera tenemos que seguir estudiando siempre. Y otra cosa es que a pesar de que usemos frameworks o librerías de alguien más y que no tengamos que escribir de cero, también tenemos que ser conscientes que aunque no haya escrito yo ese código, si yo elegí usarlo, ese código es mío, porque en el momento en el que falle, yo lo voy a tener que revisar. En el momento en que algo no sirva, yo voy a tener que saber por qué no sirve. Y ya sea que pregunte a alguien, o que yo me meta al código y lo lea, tengo que saber por qué algo no funciona, o por qué algo sí funciona. Entonces, a pesar de que nos ayudemos usando el código de alguien más, porque eso es lo que hacemos cuando usamos un framework de librería, no quiere decir que nunca nos vaya a interesar qué es lo que hace o cómo lo hace. Es evidente que necesitamos saberlos porque en algún momento esa cosa va a dejar de funcionar y tenemos que tener idea de por qué. Entonces es nuestra responsabilidad saber utilizar ese framework, esa herramienta, pero también nuestra responsabilidad saber cómo funciona. Y una de las cosas que también es muy segura es que vas a pasar más tiempo leyendo el código
escribiendo código. Es muy importante que tengas esa costumbre de leer el código de los demás, porque esa es una forma más de aprender. Entonces, yo estoy seguro que la gente que escribe libros es gente que lee muchos libros también. Es lo mismo con un programador. Si vas a ser autor de programas, necesitas leer a otros autores de programas que probablemente escriban mejor que tú, para que tú en algún momento puedas mejorar esa escritura de esos programas, ¿no? Es necesario que además de que leamos documentación, también nos acostumbremos a leer el código. Y es ahí donde también veo muy buen consejo que aprendan inglés. Básicamente todos los programas que vas a leer están en inglés. O sea, el código, los lenguajes de programación, todos están en inglés. Lo más probable es que el código que leas siga estando en inglés. Es muy importante que te acostumbres a leer el código y que te acostumbres a leer el inglés. Y el inglés que no está en chino. Sí, porque ahí sí sería muy complicado. Habría que ver. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, algo que también les va a tocar, ya Luis dijo que van a leer mucho. Otra cosa que podríamos recalcar es que aunque esas personas que hacen framework, librerías, crean que saben mucho, que son geniales, que son genios, se pueden equivocar ellos también. Por eso es que les dice él que es muy importante que revisen el framework. Probablemente no lo van a leer todo porque son cientos de archivos o miles, depende del framework, pero sí pueden ir, por ejemplo, a los repositorios donde se almacenan las versiones de esos frameworks y leer los issues o leer cuántas personas colaboran en ese framework, y si falla algo pueden ir directamente con ellos y ustedes mismos le pueden decir, oye, encontré este error y probablemente lo pueden resolver así. Ustedes los pueden corregir, no quiere decir que porque ellos hacen el framework son impecables, son perfectos, ¿no? Ellos también se equivocan. De hecho, si van a esos tipos de lugares de repositorios, sea GitHub, Bitbucket, cualquier sitio de versiones, y ven en los issues, todos los días están parchando el framework, todos los días están reparando, todos los días están preguntando. De hecho, ellos mismos preguntan a sus colaboradores cómo corregirlo. O sea, no son perfectos, el framework va a fallar, por eso es que siempre sale la versión 1, versión 1.1, etc. Siempre hay muchas versiones y ustedes pueden colaborar, pueden hacerle el famoso pull request y decirle, así lo puedes reparar, y ellos ya sabrán si aceptan su parche o hablan directamente con ustedes. E incluso hay gente que los llaman a su equipo para que colaboren en ese tipo de frameworks para que pues crezca esa comunidad. De hecho, los frameworks crecen porque ustedes son interesados de ese framework, porque ustedes colaboran o porque todos los desarrolladores que están interesados en este tipo de cosas se ayudan entre sí. No crean que nada más lo hace una persona, lo hacen muchas personas. Sí, hay gente que desarrolla solo su framework, pero llega una determinada etapa en la que no pueden solos, tienen que recurrir a otra persona. Es como que un punto muy fuerte de ese tipo de temas. No sé qué. Bueno, algo que tocó Jimmy, o sea, se está hablando mucho de código, pero también creo que es muy importante la parte que hay detrás del código. ¿Y quién es detrás del código? Las personas. Y, por ejemplo, todos los que estamos aquí sabemos que PHP no es el mejor lenguaje del mundo, si quieres es un lenguaje. Entonces, pero nos gusta, nos agrada y nos da hasta de comer. Pero ¿por qué estamos en PHP? Resulta que la gente que está en PHP, resulta que la gente que hace frameworks como WordPress, la gente que hace frameworks como Drupal, la gente que hace otros frameworks, se empieza a juntar y forma una comunidad y te dan soporte. La mayoría de las veces no tienes el soporte directamente de la persona que lo hace, pero hay mucha otra gente que tiene otras ideas de cómo implementar esa parte. Entonces, como él decía, acercarse a canales de IRC, acercarse a como Luis, comunidad PHP Puebla, comunidad de PHP de México, o sea, no tener miedo. Y todas estas personas, una vez que las empiezas a conocer, te das cuenta de que realmente el mundo de la computación y el mundo de la informática es bien padre, es bien bonito, porque conoces mucha gente que es abierta, gente que es inteligente, gente que tiene otra visión, y de eso es realmente lo que vas a aprender. Al final de cuentas, si tú haces el código a patas, si tú utilizas el framework, si tú utilizas eso al final de cuentas no va a importar mucho. A tu cliente final, al que le estás trabajando, a la empresa que le estás haciendo, lo único que les importa es que funcione.
y que funcione bien. La mayoría de las buenas prácticas las llevamos nosotros como desarrolladores, pero eso lo vamos aprendiendo para poder trabajar en conjunto, en equipos, no sé, muchas veces nos toca que otra persona hizo el código y nosotros lo tenemos que mantener, o nosotros hicimos ese código y alguien más lo va a tener que mantener. Entonces, por eso vienen las buenas prácticas, por eso vienen los frameworks, por eso viene todo este tipo de cosas. Ahora mismo, una de las cosas que más me gusta de PHP es lo que están haciendo grandes líderes de proyectos. Y están haciendo algo que se llama PHP FIC, que son una serie de estándares que simplemente una serie de tipos locos algún día quizás en una noche de cervezas dijeron, oye, si todos escribiéramos más coloquialmente de esta manera una clase, creo que todas las aplicaciones de PHP mejorarían su nivel. Dicen, no, pues sí, y empezaron a crear unos niveles de estándares que van en el PSR 0, PSR 1. Actualmente acaban de liberar el PSR 7, ya están con el PSR 9, con el PSR 10, y están haciendo cosas bien padres que te dicen, no tanto por el código, sino es porque gente que se unió y gente que está aportando a esa parte, y eso es lo que está dando mucha valía a este tipo de cosas. ¿Y puedo agregar algo? ¿O cambiamos de tema? Pues, no sé, aprovechando un poco a hablar de lo que decía de las personas que están atrás de los proyectos y de los lenguajes, de cierto modo también me tocaba el punto de mantenibilidad. Cuando haces un código que es mantenible, cuando haces un código que es organizado, no solamente estás pues de cierto modo demostrando un cierto nivel de programación, un cierto nivel de progreso, de educación, sino que si lo vemos a nivel personal, también estás tratando bien a otras personas, las personas que vienen después de ti, incluso a ti mismo. Si tú haces las cosas lo mejor que puedes, para las siguientes personas va a ser más fácil de mantenerlo. Resulta que a veces las personas que vienen después eres tú mismo, es decir, es como de cierto modo ser no solamente un buen programador, sino que es también de cierto modo ser amable y educado con otras personas, con las personas que trabajan contigo, con las personas que trabajan después de que tú te vas, etc. Es decir, es como, de cierto modo, es como una forma de tratarte bien y de tratar bien a otros, si lo vemos a nivel personal. ¿Quieres decirlo? Bueno, también para extender eso un poquito, otra vez, atrás del código hay las personas. En este año estoy seguro que la mayoría de los websites que ustedes vean son hechos en algún, sea PHP, sea Ruby, pero la mayoría de esos idiomas son open source. El hecho ahí, si ustedes van a desarrollar un PHP, ustedes van a usar un framework, van a usar WordPress. Bueno, WordPress es open source, significa que WordPress es el resultado del trabajo de miles de horas, igual miles de diferentes personas, todos trabajando en su tiempo libre. Ustedes supongo, están estudiando informática. Parte de su estudio también será, supongo que trabajar en proyectos, también les quiero recomendar, trata de ayudar en ciertos proyectos open source, PHP, trata de ayudar en no ser WordPress, hay algún bug, trata de resolverlo. El punto ahí es que WordPress solo puede existir porque hay una como decía Luis, porque existe esta comunidad. Trata de ser parte de esta comunidad, podrían ayudar en escribir código, tal vez documentar algo, o si no, simplemente, yo a veces soy casi diariamente, estoy en IRC, si alguien hace alguna pregunta y yo no sé la respuesta, les ayudo, cuesta muy poco tiempo, pero sí hace que la comunidad PHP y también muchas otras comunidades pueden crecer y mejorar. ¿Alguien más quiere agregar? Yo rápido nada más, ya no es tanto para mí, es para ustedes. Después de que ya vieron cada uno de los puntos que aquí los ponentes comentaron respecto a framework, creo que a nosotros nos gustaría saber a qué
qué conclusiones llegan respecto al tema, ¿no? O sea, ¿qué onda con los frameworks? Ustedes que no los conocían, ¿qué es lo que se llevan? ¿Qué asimilan de todo esto? Y pues adelante, nos ayuda a participar porque estos talleres pues, son para ustedes, ¿no? Estas pláticas. Entonces, sí me gustaría que alguno de ustedes se animara a que lo haga entrar a la rifa de esta cámara. ¿Qué es lo que se lleva de cada uno de los ponentes? Jimmy quiere responder eso. Yo de recomendación te diría que no hicieras esa pregunta primero. No porque esté mal, está bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, un amigo que se llama David, que no pudo venir, de hecho hizo una recomendación muy buena, pero la voy a adaptar a los frameworks. Él la hizo sobre editores. Yo creo que no hay un buen framework, sino cuál es el que necesitas. Por ejemplo, ¿qué proyecto vas a hacer? Bueno, es que es muy ambiguo porque la web es todo lo que vemos. Pero por ejemplo, supongamos que quieres hacer un blog. Supongamos que tu idea es un blog. No, yo quiero hacer un blog como proyecto. Entonces, primero analizo qué necesito para hacer un blog, ¿no? Recursos en el servidor, hosting, quiénes van a visitar mi blog, cuánto tráfico voy a tener, o sea, cuánta cantidad de visitas vas a tener, en qué lenguaje lo quiero hacer. Todas esas preguntas que te empiezas a hacer cuando vas a hacer un proyecto van a definir qué framework y qué lenguaje de programación lo vas a hacer. Entonces, empiezas a ver los frameworks, ¿no? Supongamos que le queda muy bien un framework como WordPress, que no es tanto un framework, pero le queda muy bien, ¿no? Hay otro que es, por así decirlo, CodeIgniter, que ya no es tanto para hacer un blog rápido, sino que es como para desarrollar algo, una aplicación. Entonces te quedan muchos, ¿no? Y que le quedan muchos a tu proyecto, ya hay como 4 o 5 que ya tienes como candidatos. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, elegir un framework es ver la comunidad de cada uno de ellos y cuál se adapta más a resolver rápido ese problema y a qué costo. Si me va a costar mucho hacerlo en este framework, no lo elijo. Si es más fácil en y se adapta más a resolver el problema, lo puedo elegir y después de eso, fíjate la comunidad detrás de ese proyecto, porque no te sirve de nada un framework que sí le quede y que solamente lo mantengan 5 personas y probablemente porque están muy ocupadas no te puedan resolver los problemas o dejen muy de lado el proyecto y lo actualicen cada año o cada 5 meses. O sea, fíjate esos pequeños detalles porque cuando tengas un problema para mantener ese proyecto más adelante en un futuro, probablemente tengas un problema y lo tengas que migrar. O sea, involucra muchas cosas, pero creo que por ahí puedes empezar para elegir un framework. No hay un buen framework, sino más bien cuál se adapta y no sé, cuál me conviene por conveniencia, ¿no? También en caso que es únicamente para aprender, lo que también podrías hacer, haz tu propio framework y no porque eso va a ser lo mejor framework del mundo, en todo probabilidad será el peor framework del mundo. Pero en eso te vas a aprender, vas a hacer muchos errores, vas a ver muchos problemas con lo que estás haciendo y bueno, así como otro todo el día. Con esto también vas a tener toda la experiencia en qué están exactamente haciendo todos esos frameworks. Y con esto yo creo que también vas a tener mucho mejor, vas a poder ver mucho mejor qué pueden hacer los frameworks para ti. El día que estás en una empresa y esa empresa dice, bueno, vamos a hacer proyecto X, tú vas a poder ver, ok, esos son los requisitos de ese proyecto, ese framework culpable de esto, ese framework con problemas, ese framework con otros problemas, voy a elegir esto. Porque ya también tienes esa experiencia en esos requisitos y en esos los problemas que resuelven los frameworks. Sí, de hecho también puedes, si estás empezando mucho en PHP, la recomendación sería no uses un framework y hazlo desde cero. O sea, prácticamente conoce PHP como la palma de tu mano porque
puede haber muchas cosas en el framework que las usas por inercia o porque así dice la documentación, pero no sabes qué hacen, ¿no? Por ejemplo, controladores. Este archivo, ¿por qué la clase extiende a controls, por así decirlo? Hay mucha gente que no lo entiende, simplemente le extiende la clase, pero ¿para qué sirve? ¿Por qué hay que heredar? ¿Por qué hay que implementar? O a clases abstractas, o sea, todo ese tipo de cosas de orientado a objetos en PHP. Hay mucha gente que no lo entiende, simplemente codear porque así dice la documentación, y cuando truena la aplicación o el proyecto no saben qué hacer exacto y pues van a consultar a alguien, ¿no? Y probablemente te ayuden, pero no hay como que saberlo uno, ¿no? Incluso, como te dicen, haz tu propio framework. Hay muchos tutoriales en los que te dicen cómo empezar y cómo hacer un mini framework, que simplemente es un archivo de controlador, un archivo de modelos, un archivo de vistas, etcétera. Por ahí puedes empezar. Bueno, sí, de hecho yo estoy muy de acuerdo con Luis. Bueno, estoy muy en acuerdo con ellos, principalmente si tú quieres empezar, si tienes un buen nivel ya de programación en PHP, pues adelante, toma un framework, deshazlo y trabaja. Pero si tu nivel de programación en PHP todavía no es muy, digamos, elevado, por así decirlo, no empieces a correr sin antes caminar. Yo hace un momento les comenté que hay un código que es un mini framework. O sea, prácticamente tú tienes que desarrollar tus funciones, está funcionando prácticamente lo que es el patrón de MVC. O sea, pudieras empezar desde ese punto. O sea, lo agarras, lo deshaces, ves cómo trabaja y comprendes entonces cómo es la funcionalidad de un framework. Y de esa manera entonces ya podrías con mayor seguridad elegir tú el framework que más se acomoda a tus necesidades. Si Ana tiene más preguntas, pues eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias.